Como bien sabrás, hay una forma de inversión que es invertir en empresas que te brindan dividendos. Básicamente, los dividendos son un pequeño porcentaje de las ganancias que genera la empresa que te lo reparten a ti por ser inversor y por ser accionista de dicha empresa. Pues en este vídeo te voy a enseñar cuáles son esas formas, ese método con el que puedes llegar a vivir de dividendos en tiempo récord, en el menor tiempo posible. Vamos a desglosar cuáles son aquellas empresas que brindan mayores dividendos y vamos a ver cómo podemos estructurar esta estrategia de inversión para poder estar viviendo de dividendos, viviendo de los ingresos que generan las empresas en las que nosotros invertimos y somos accionistas en el menor tiempo posible. Bienvenido a Invierte con Jerome. Mi nombre es Jerome Pérez y en este canal vas a aprender todo sobre finanzas y sobre inversión para que puedas vivir una vida más libre. Soy graduado en Derecho, actualmente cursando y terminando el máster de Abogacía y preparándome para licenciarme como asesor financiero y que puedas aprender cómo invertir tal y como llevo haciendo yo en los últimos 4 o 5 años en los mercados financieros, lo que me ha permitido poder vivir una vida más libre, viviendo en otro país, independizándome muy joven y viviendo una vida que antes solo podía soñar. No te prometo hacerte multimillonario de la noche a la mañana, pero sí que te prometo que vas a poder tener unas finanzas más libres, unas finanzas más controladas que te van a poder dar una mayor calidad de vida, que al final eso es lo que todo el mundo busca. Así que en este vídeo vamos a ver la estrategia paso a paso de cómo puedes llegar a vivir de dividendos en el menor tiempo posible. Pues bien, vamos a ver cómo podemos llegar a vivir de dividendos en tiempo récord. He preparado aquí, como ves, diferentes estrategias para que podamos vivir de dividendos. Básicamente te he explicado cómo funciona, cómo vamos a repartir esta estrategia y cómo podemos optimizarlo al máximo para vivir de dividendos en tiempo récord. Y además he hecho algo que no he visto en ningún otro sitio y es que te he dicho directamente cuáles son esas mejores empresas que te dan, al menos ahora mismo a fecha de que estoy grabando este vídeo, los mejores dividendos para que puedas acumular ese patrimonio. Así que vamos allá, vamos a ver, como digo, la forma más rápida de vivir de dividendos. ¿Qué son los dividendos? Básicamente los dividendos te permiten hacer lo siguiente. Tú inviertes en una empresa y esta empresa, ¿qué va a hacer? Pues a todos los accionistas que han invertido en esa empresa les va a repartir una parte proporcional de los beneficios de la empresa que hayan hecho. Básicamente te reparten los dividendos, la mayoría te lo reparten cada 3 meses y esto lo que puedes hacer con este capital es que lo reinviertes en conseguir más participaciones. Básicamente la empresa lo que hace es esto. Del beneficio que generan, una parte lo dedican a reinvertir y crecer la empresa y otra parte lo dedican a dárselo a sus accionistas, a dárselo a aquellas personas que tienen participaciones de esa empresa y nosotros nos llevaríamos un beneficio, una parte del beneficio de dicha empresa y así lo podríamos reinvertir para hacer incluso interés compuesto dentro de estas propias participaciones o dividendos. Entonces aquí tendríamos de forma gráfica cómo sería, de que básicamente un porcentaje de ese beneficio te lo dan a ti porque tienes esas participaciones de esa empresa. Vale, ¿qué rendimiento obtenemos de los dividendos? Porque no todas las compañías pagan el mismo porcentaje de dividendos y algunas incluso pueden variar con el paso del tiempo. No es un porcentaje fijo, lo van modificando. Entonces, generalmente las compañías más establecidas ofrecen mayores dividendos que las empresas más nuevas y pequeñas. ¿Por qué? Pues porque las empresas más nuevas y pequeñas necesitan más porcentaje para dedicarlo a la reinversión y así poder crecer más rápido y más agresivamente, mientras que las empresas más establecidas, que son más grandes, para tener contentos a sus inversores, ofrecen un mayor porcentaje de dividendos. ¿Vale? Y aquí tendríamos dos formas de revalorización, a través de los dividendos, del porcentaje que a ti te pagan por ser accionista y también del aumento del precio, porque tenemos acciones las cuales pueden ir variando según el precio que tengan. ¿Cómo calculamos esto? Pues básicamente sería precio por acción entre dividendos anuales por acción y a través de aquí tendríamos la fórmula matemática de cuánto porcentaje de dividendos nos están pagando. Es decir, si nuestra acción vale $100 y nos pagan $10 anuales por cada acción, es un 10% de dividendo. Esto significa que te están pagando ese porcentaje en dividendos mientras que mantienes tus mismas participaciones sin tener
que venderlas. Esto te permite tú ir acumulando participaciones y estas participaciones te van generando ingresos constantes, que además estos ingresos los puedes reinvertir en comprar más participaciones de dicha empresa. ¿Cuánto dinero necesitas al mes para poder saber cuánto vamos a tardar en llegar a vivir de dividendos? Porque esto es importante. Debemos evaluar primero nuestros gastos para saber exactamente cuánto necesitamos para vivir, para así poder saber cuánto necesitamos para poder vivir de dividendos. Es imposible que tú sepas si has alcanzado o no la libertad financiera si no sabes cuánto dinero necesitas mes a mes. Entonces, vamos a hacer un cálculo muy sencillo para desglosarlo, ¿vale? Pongamos que tienes un alquiler de 800 al mes, un coche que te gasta 200 al mes, ya sea en pagar el coche, en gasolina, en seguro, en lo que sea, que gastas $300 al mes en comida y $150 al mes en entretenimiento, ¿vale? Un cálculo así, como veis, no vamos a poner aquí alquiler, la luz, no sé qué, no, lo ponemos todo junto. Gastos del hogar, 800, gastos de coche, 200, lo ponemos todo junto. Igual es más para ti, igual es menos, no lo sé. He puesto aquí un cálculo aproximado para que veamos un poco cómo guiarnos, ¿vale? Entonces tendríamos un gasto de 1.450 al mes, que esto está en dólares, pero podéis verlo en euros, en libras, en la divisa que queráis. Básicamente vamos a ver cómo salen estos números. Vamos a sumarle a esto un 10% de margen de error y de extras, porque siempre hay algo que nos dejamos, que nos hemos dejado cualquier cosa o que tenemos algún imprevisto, entonces vamos a ponerle un 10% de margen de error y así tendríamos un total de $1.600 mensuales, lo que serían $19.200 al año, ¿vale? Anuales. Esto serían casi unos $20.000 o euros al año. Pues bien, vamos a ver estas tres simples estrategias para poder vivir de dividendos rápido a través de estos cálculos. Aquí he puesto en 2025, pero esto se aplica en 2025, en 26, 27 y 2040, ¿vale? Se aplica realmente en cualquier año. Entonces vamos a ver la estrategia 1, 2 y 3 de cómo puedes vivir de dividendos. Estrategia número 1, ETFs de opciones cubiertas. Lo bueno de los ETFs de opciones cubiertas es que te permiten ganar por dos lados, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. Te permiten ganar por la revalorización de los stocks, de la acción del precio, y te permiten ganar por dividendos, que esto es lo que hemos visto aquí anteriormente, que podemos ganar tanto por dividendos como por el aumento del precio de dichas acciones. ¿Vale? A través de eso tendríamos lo que sería pues, el beneficio de estos ETFs, que es con la revalorización del precio y con lo que generamos con dividendos. Aquí tenemos diferentes activos, diferentes empresas que están pagando grandes cantidades de dividendos. Aquí tendríamos, por ejemplo, esta en concreto, XYLD, que nos está pagando un 10,04%. Después tendríamos OIL, que paga 4,66%, EWZ, que paga 5,99%. ¿Vale? Y esto sería lo que están pagando actualmente. Esto podéis ver lo que están pagando actualmente, simplemente lo buscáis en Yahoo Finances y veis cuáles empresas están pagando más porcentaje de dividendos o cuánto porcentaje están pagando ahora mismo. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte dos cosas. La primera es que si te está gustando este vídeo de Invierte con Jerome, agradezco de corazón que te suscribas, que dejes un like, porque en este canal vamos a hablar sobre tres cosas. La primera, sobre finanzas personales, la segunda, sobre negocios online y la tercera, sobre inversión, para que puedas aprender cómo puedes generar un ingreso extra o incluso llegar a vivir de tus inversiones. Y en segundo lugar, quiero decirte que si esto es algo que te interesa, el vivir de tus inversiones y el dominar tus finanzas personales, entonces he creado una masterclass completamente gratis en invierteconjerome.com, que tienes enlace en la descripción, por tiempo limitado, donde te enseño paso a paso cómo puedes invertir tu dinero y optimizar al máximo tus finanzas personales. No te prometo hacerte multimillonario de la noche a la mañana, pero sí que te prometo que vas a poder gestionar mejor tus finanzas viviendo una vida más tranquila, sin llegar apurado a final de mes, generando un ingreso extra o incluso a largo plazo llegando a vivir de tus inversiones. Si eso te interesa, tienes la masterclass en el enlace de la descripción de este vídeo. Ahora bien, ¿qué riesgos tienen estos ETFs de opciones cubiertas? Básicamente estos ETFs tan interesantes también conllevan algunos riesgos, como todo, como pueden ser bajadas en los dividendos, es decir, que los dividendos
en un momento los suban mucho para captar más inversores, pero que después vayan bajando progresivamente o vaya variando el porcentaje de esos dividendos. Y también otra parte negativa son las bajadas en el valor de las participaciones, es decir, que sí, que te dan mucho porcentaje de dividendos, pero igual te dan un 10% de dividendos, pero ¿qué pasa con ese 10%? Que igual no es un 10%, porque si la acción baja, pongamos que baja un 3%, no estás ganando un 10% de dividendos, estás ganando un 7%. Entonces, esa sería una de las partes negativas. Aunque hay veces que incluso te suben. Entonces, si ganas un 10% de dividendos y la acción te sube un 3%, has ganado un 13% respecto a tu inversión, ¿vale? Entonces, esto depende de cada escenario. Entonces, pongamos que necesitamos los 1.600 dólares o euros mensuales, que serían casi 20.000 euros al año. Con entre un 10 y un 12% de dividendos anuales, que esto es algo que, como veis, se puede conseguir, y esto sumado a la revalorización del precio es algo perfectamente posible, aunque obviamente es complicado encontrar dividendos de 10-12% estables a lo largo del tiempo, pero si vamos haciendo rotación se puede llegar a conseguir. Serían en total entre 160.000 a 192.000 dólares que necesitaríamos para poder vivir generando este porcentaje y cubrir estos gastos. Entonces, ¿cuánto tardaríamos en llegar a dicho objetivo? Teniendo en cuenta que no solo se ahorra, sino que se invierte a un 10% anual promedio. Tardaríamos 5 años si invertimos entre 2.050 y 2.460 dólares al mes. Ahora bien, no te asustes porque sé que esto es una cifra enorme, pero aquí hay más cálculos. Tardarías 10 años si inviertes entre 775 y 930 dólares al mes. Si quieres duplicar el tiempo y tardar 20 años en vivir de dividendos, tardarías entre 20 años invirtiendo 209 o 251 dólares o euros al mes, y en 30 años tendrías que invertir entre 70 y 84 dólares al mes, por lo que realmente vemos que llegar a esta cifra de entre 160.000 a 192.000 es algo verdaderamente posible y que se puede llegar perfectamente a este punto invirtiendo estas cantidades que estás viendo aquí. Con apenas prácticamente 200 dólares o euros al mes de inversión, en 20 años ya podrías estar viviendo de inversiones aplicando esta estrategia, que obviamente, como comento, es complicado llegar a conseguir este porcentaje de dividendos, pero sin embargo hay acciones que nos están, ETFs de opciones cubiertas que nos están brindando este porcentaje de dividendos. Vamos a ver la estrategia número 2, que básicamente es invertir en REITs, en Real Estate Investment Trust. Básicamente esto son grupos de inversión en real estate que lo que hacen es tú inviertes y ellos se encargan de gestionar esa inversión invirtiendo en diferentes formas de real estate, ya sea en locales, ya sea en edificios, ya sea en casas residenciales, en pisos, en lo que sea, ¿vale? Pero básicamente son grupos, son empresas que se encargan de invertir en los mercados, en el real estate, en el mercado inmobiliario, y lo hacen por ti. Aquí tendríamos diferentes empresas, ¿vale?, que pueden estar haciendo esto, como Orchid Island Capital, que básicamente está brindando un 19,75%, Two Harbors Investment Corporation, que está dando un 17,14% actualmente, y Brandywine Realty Trust, que está dando un 14,08%. Como vemos, porcentajes muy jugosos, muy suculentos, que nos están brindando, como vemos aquí, grandes rendimientos a través de los dividendos. Partes negativas o potenciales riesgos de los REITs, de los Real Estate Investment Trust, es que presentan una mayor rentabilidad que las acciones comunes, pero también pueden ser más riesgosas cuando la economía no está en fase de expansión, que esto es algo lógico. Si el mercado está bajando cada vez más, es lógico que el inmueble, el tocho, el real estate, no siempre esté creciendo porque no hay tanta demanda de compra de dicho real estate, la gente necesita venderlo, como tienen urgencia de venderlo, lo venden a cualquier precio y entonces el mercado no brinda tantos beneficios como brinda en momentos en los que sí se encuentra en fase de expansión. ¿Vale? Pero esto realmente es algo que nos afecta tanto en real estate como en cualquier otro tipo de inversión. Entonces, teniendo en cuenta que el promedio de los Real Estate Investment Trust ha sido un 10,8% de promedio de dividendos anuales,
Vamos a poner el siguiente cálculo, y es que para conseguir $1.600 o euros al mes, o casi 20.000 euros o dólares al año, con un 10,8% de dividendos anuales, necesitaríamos $177.800 para invertirlo en los Real Estate Investment Trusts y de esta forma poder generar esta cantidad de aquí y poder vivir de inversiones. Pues bien, ¿cuánto tardaríamos en llegar a dicho objetivo, teniendo en cuenta que no solo se ahorra, sino que lo invertimos a un 10% anual promedio? Pues bien, si queremos tardar 5 años, tendremos que invertir $2.277 al mes, o euros. Si queremos tardar 10 años, $861 al mes. Si queremos tardar 20 años, $232 al mes. Y si queremos tardar 30 años, $78 al mes. Por lo que ves que hay diferentes escenarios. Si quieres invertir una cantidad más grande, tardarás menos tiempo. Si quieres invertir una cantidad más pequeña, como apenas $78, empezando con 18 años o con 20 años, lo tendrás con 48 o con 50 años. Ya podrás estar generando esta cantidad y viviendo de inversiones si estos prevés que sean tus gastos en dicho momento. Entonces, como ves, la estrategia número 2 de invertir en Real Estate Investment Trust es una opción muy interesante. Vamos ahora con la estrategia número 3, que son los aristócratas del dividendo. ¿Qué son aristócratas del dividendo? Vamos a verlo. Estas compañías denominadas aristócratas del dividendo son compañías específicas que pertenecen al índice de S&P 500, el Standard & Poor's 500, que ya hemos visto en vídeos anteriores, que son las 500 mayores empresas de Estados Unidos, y tienen un historial de aumentar los dividendos a sus inversores durante al menos 25 años consecutivos. Año tras año, durante al menos 25 años, han estado aumentando ese porcentaje de dividendos que pagan a sus inversores. Ahora bien, para formar parte de los aristócratas del dividendo, hay varios requisitos que dichas empresas deben cumplir. Primero de todo, incrementar su dividendo cada año durante al menos 25 años seguidos. Número 2, formar parte del Standard & Poor's 500, del índice bursátil S&P 500, que reúne las 500 mayores empresas dentro del mercado americano. Tener una capitalización de mercado significativa, ¿vale? Una capitalización bursátil mínima de 3.000 millones de dólares, o lo que serían lo mismo 3 billions americanos, y un volumen medio diario de al menos 5 millones de dólares. Es decir, no pueden ser empresas pequeñitas, empresas que nadie toque y que sean súper riesgosas, no. Son empresas que están dentro del S&P 500, por lo que son empresas muy top, empresas con mucha capitalización bursátil y además con mucho movimiento diario, por lo que son empresas realmente muy interesantes. Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos de aristócratas del dividendo? Tendríamos Walgreens Boots Alliance, Leggett & Platt y 3M Associates. Estas serían algunas de las empresas más conocidas de aristócratas del dividendo, y además tendríamos las típicas, las más conocidas, como puede ser Coca-Cola, Johnson & Johnson y McDonald's. Coca-Cola lleva más de 60 años, Johnson & Johnson 50 años y McDonald's 40 años incrementando su dividendo año tras año, para que veas lo seguras que pueden ser estas inversiones si lo que buscas son dividendos. Ahora bien, son empresas muy seguras, empresas que hemos visto que están dentro del S&P 500, por lo que tiene esa parte muy positiva, pero la parte negativa es que no nos va a dar tanto porcentaje de dividendos. Ahora bien, es una inversión mucho más segura, que a largo plazo es mucho más posible que llegue a darse que no invertir en Real Estate Investment Trust, aunque hemos visto que es una opción súper interesante, y otra opción más arriesgada serían los ETFs de opciones cubiertas. Pero si queremos ir a lo seguro, tenemos los aristócratas del dividendo, que son muy interesantes. Entonces, para generar las mismas cifras que hemos visto antes, con un 5% de dividendo anual promedio, como ves, una cifra muy conservadora, tendríamos que necesitamos $384.000. ¿Cómo podemos llegar a dicho objetivo? Pues bien, en 5 años necesitaríamos ahorrar $5.600 al mes, en 10 años $2.460 al mes, en 20 años $930 al mes y en 30 años $460 al mes. Y si quieres invertir menos cantidad, puedes hacerlo, pero obviamente teniendo en cuenta de que vas a tardar más tiempo, ¿vale? Y estas cifras es teniendo en cuenta que inviertes
a un 10% anual promedio, que es lo que brindan muchos índices bursátiles, como por ejemplo el SP500 o por ejemplo el MSCI World. Entonces lo inviertes ahí y una vez que ya acumules ese capital, si lo que quieres es simplemente vivir de dividendos, buscarías estos aristócratas del dividendo, invertirías el capital ahí y vivirías con lo que te van pagando mes a mes o trimestralmente, que es lo más normal, o algunos pagan cada 2 meses, depende de cada empresa, vivirías con lo que te paguen dichas empresas. Así que estas son las 3 estrategias. Tenemos los ETFs de opciones cubiertas, los Real Estate Investment Trust y tendríamos también los aristócratas del dividendo. Como ves, 3 estrategias que son muy diferentes. Unos buscan más lo que es más volatilidad, más riesgo, pero mayor rendimiento. Otros buscan invertir en los mercados de Real Estate o del mercado inmobiliario y otros buscan invertir en los aristócratas del dividendo, que son esas mayores empresas del SP500 que pagan más dividendos y que lo incrementan año tras año de forma consecutiva. Así que estas han sido las diferentes estrategias para que veas cuánto vas a tardar en llegar a vivir de dividendos y cuál es la forma más rápida de vivir de dividendos. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, no olvides suscribirte a Invierte con Jerome, dejar tu like y formar parte de esta familia donde vamos a hablar sobre diferentes temas, ya sea sobre inversión en los mercados financieros, sobre finanzas personales, básicamente todo lo que va acorde a que te permita vivir una vida más libre y cómoda a final de mes para que no tengas que estar apurado y que llegue un punto en el que puedas incluso llegar a vivir de inversiones, que creo que es el objetivo de todos. Así que si esto te interesa, suscríbete, deja un like y nos vemos en los siguientes vídeos.